Edgardo, muchas gracias, pero evidentemente la editorial no hizo posible este libro. Nosotros colaboramos en la parte final para que el libro pudiera ver la luz. Saludar a todas las personas que están participando de esta presentación hoy en la mañana, personas a las que uno recuerda entrañablemente como Gladys, como Adelita, así que de verdad es mucha alegría encontrarlas. Violencia de género online, un libro que está publicado por la editorial de la Universidad Católica de Valparaíso, que tuvo además, y ya que estamos haciendo los reconocimientos, la posibilidad de contar con el patrocinio y el financiamiento de la Vicerrectoría Académica, ¿no? A través del concurso de las monografías, que anualmente están haciendo concursos para permitir que la producción de nuestros académicos y académicas den a luz. Este año el año pasado, y terminando este, ya hemos publicado 10 libros, eso nos tiene muy contentos. Y bueno, este libro está de verdad muy interesante, tiene muy buenos autores, la trama está interesantísima y en una materia que no se aborda tanto, que dice relación con la violencia en medios digitales, creo que es un aporte sustantivo a lo que es la reflexión y a la difusión de contenidos de prevención. Así que saludarlos a todos, decirles que está disponible en la página web de la editorial, ev.cl, también está en Busca Libre disponible, más barato, porque Busca Libre funciona así, pero ahí pueden acceder al libro de esta manera. Yo, un segundo, solo para recordar a María Esther Férez, que falleció ayer, una mujer comprometida con la defensa de los trabajadores, y aquí estamos hablando de prevención, de cuidado, del quererse y el proteger. Parece que una mención a la señora Férez, que fue inspectora del trabajo durante 10 años, ameritaba una palabrita y un saludo cálido a ella. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Edmundo, por las palabras y bueno, el agradecimiento a la universidad, a la vicerrectoría y a la editorial por acompañarnos, ¿no? En este trabajo. Luego hablaremos más en detalle, pero solamente quiero mencionar inicialmente y agradecer a todas las y los autores, a Patricia, Alejandro, Kathleen, Flavia, Adela, Elena, Ethel, Francisca, Boris, Cristóbal, Valeria, Felipe, Maite, Estefanía, Bárbara, Stuart, Paula. No, gracias a ustedes estamos hoy día haciendo esta presentación. Y en este sentido de poder compartir reflexiones, le hemos pedido a algunos de los que también fueron autores, ¿no?, de algunos capítulos del libro, que pudieran compartir reflexiones sobre la violencia. Una de ellas es Ethel Quayle, profesora de la Universidad de Edimburgo, y ella, siempre muy generosa, quiso participar. Sin embargo, ella está viajando en este instante, ¿no? No sé a dónde, pero bueno, a algún lado. Y lo que sí compartió con nosotros un pequeño video presentación. Entonces voy a compartir ese video y les pido toda la paciencia. Bueno, primero agradecer también a Pedro, ¿no? Pedro Pavés, quien ha sido, como siempre, nuestro intérprete del video, siempre generosamente nos acompaña. Y, como les decía, les pido toda la paciencia, porque ahí estamos compartiendo. Porque aquí está el video, y acá está el video traducido, ¿no?, o interpretado, pero en él no se ve ella, entonces voy a tratar de poner los dos videos. Ustedes me disculpan ahora, en técnica. Hola, soy Ethel Quayle, soy profesora de Psicología Clínica Forense y he tenido el placer de trabajar con Edgardo durante los años en los que estuvo en la Universidad de Edimburgo. Y Edgardo me invitó, bueno, primero que todo, me invitó a ser parte del lanzamiento del libro y claramente no pude. O si pudiese crear un video, así que eso es lo que estoy haciendo ahora y espero que lo puedan ver hoy. He tenido el placer de conocer a Edgardo por mucho tiempo y me satisface mucho poder ver la producción del libro. Un libro que involucra a personas que conozco y a otras que no conozco tanto. Pero estas disciplinas reflexivas tan diversas, este pensamiento, esta conversación sobre la violencia sexual es muy interesante. Se me pidió también hablar un poco sobre el contexto, así que me tomé la libertad de preparar unas diapositivas que hablan un poco sobre el contexto, pero también utilizan ciertos ejemplos específicos, así que por favor aguántenme un momento. Comencé a trabajar en esta área hace mucho tiempo, en 1998 creo que hicimos nuestro primer proyecto, y en una reunión en ese tiempo
Recuerdo claramente que alguien, cuando estábamos hablando sobre cómo podríamos prevenir estos crímenes contra niños y niñas, alguien sugirió que simplemente teníamos que desenchufar el Internet. Y claramente eso no ha pasado y no me imagino poder lidiar con la pandemia sin Internet. Pero obviamente no ocurrió y creo que la siguiente diapositiva, esta del New York Times, la saqué del New York Times, ilustra el fracaso o cuánto hemos fracasado a la hora de prevenir todo esto. En septiembre de 2019, este periódico informó que en el año anterior las empresas de tecnología, principalmente Facebook, informaron al Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados de Estados Unidos más de 45 millones de fotografías y videos de niños siendo sexualmente abusados. Y este centro es una especie de almacenamiento para estas imágenes ilegales y obviamente las compañías de tecnología y de medios tienen la obligación de informar a esta institución y encontraron 45 millones de fotografías y videos de niños y niñas siendo abusados y este número se ha duplicado últimamente. Y el contexto para mí en relación a todos estos crímenes contra los niños y niñas tiene que ver con esta idea de los permisos. En el contexto del Internet, estamos hablando sobre permisos que ofrecen una especie de oportunidad a desarrollar un producto para que las personas lo utilicen de una manera que satisface sus propios medios y sus propios fines, obviamente. Pero obviamente dentro del contexto del abuso sexual son muy problemáticos porque involucran la explotación sexual de niños y niñas. Así que esto tiene que ver con el Internet. Ofrece una oportunidad. Y estos permisos existen. Por ejemplo, cuando alguien desarrolla una nueva plataforma, una nueva aplicación, aparecen las oportunidades para satisfacer sus propios fines. Y un ejemplo claro de esto, un ejemplo que es muy relevante en la pandemia que hemos estado viviendo, tiene que ver con los protocolos de Internet. Uno de los primeros que se utilizó para la comunicación era Skype. Y estos protocolos no solamente se están utilizando durante la pandemia, ya que mucha gente lo ha utilizado para trabajar, para mantenerse en contacto. Hoy en día, por ejemplo, mi vida se ve dominada por Microsoft Teams o Zoom. Pero esto también ofrece la oportunidad de facilitar, por ejemplo, la transmisión en vivo de abusos sexuales o la trata ilegal de niños y niñas, por supuesto. Así que este es un ejemplo de una forma en la que esto ocurre. Así que el contexto de estos delitos, de estos crímenes, creo que son muy importantes, porque estos crímenes involucran fuerza o forzar, mejor dicho, o tentar a un niño a ser parte de actividades sexuales. Y en cualquier etapa del delito. Esto puede incluir, por ejemplo, el compartir imágenes sexuales no consensuadas, por ejemplo, el sexting o la extorsión sexual que involucra amenazas, por lo general, amenazas de compartir contenido, si es que existen estas imágenes, pornovenganza también, que suele asociarse más con los adultos, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que involucra también una ganancia económica, la explotación de niños, niñas y adolescentes a través de prostitución online y también abuso sexual online. Y lo que vemos hoy en día de todo esto es que son diversos, son delitos diversos que están cambiando constantemente y cambian en relación a los avances tecnológicos que ofrecen las oportunidades para generar estos delitos. Y obviamente estamos hablando de la habilidad de generar y distribuir este tipo de material, especialmente imágenes de niños siendo abusados sexualmente. Esto solamente representa algunos de los delitos, algunos de los crímenes, y los tres más importantes se relacionan obviamente con lo que tienen que ver con las imágenes de abuso sexual, tiene que ver con la producción de las imágenes, la distribución de estas imágenes, pero obviamente, probablemente el número más alto tiene que ver con la posesión de estas imágenes. Y se relaciona con diferentes contextos porque
Cuando ocurre el delito de contacto, bueno, ocurre principalmente cuando se crean estas imágenes. Pero recientemente estamos viendo también un aumento en la producción de las imágenes que se relaciona también al grooming online o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes online. Y podemos ver a niños que están siendo coaccionados, que están siendo obligados también a producir imágenes sexuales por sí mismos y a compartir estas imágenes con alguien dentro de su ambiente de Internet. Y también podemos ver enviar contenido sexual explícito a niños y niñas, de parte de adultos, obviamente, y a veces también de sus pares. Y esto también se puede relacionar con cómo muestran sus propios genitales. La razón por la que quería utilizar la trata sexual como un ejemplo de uno de estos crímenes es porque es muy diverso también. Pero lo que hemos visto en la pandemia específicamente es un aumento en el abuso sexual de niños y niñas online, específicamente relacionados con la trata de niños y niñas. Y aquí pongo un link abajo para un reportaje hecho por Naciones Unidas, donde el Comité de Naciones Unidas fue llamado precisamente, específicamente a utilizar las redes sociales para utilizar también una inteligencia artificial para ayudar a eliminar la trata de mujeres y niñas, porque se identificó que estaba aumentando radicalmente, específicamente para reclutar a las niñas en medio de la pandemia del COVID-19. Y también este informe habla sobre cómo se esconden en el ciberespacio. Y el argumento principal es que la pandemia empeoró todo para las víctimas, porque se generaron más demandas a través de las redes sociales, de la dark web, de plataformas de mensajes, que entrega un acceso mucho más sencillo a las potenciales víctimas, pero también esconde la identidad de estos agresores. Y también el reclutamiento ha aumentado específicamente de gente vulnerable para ser explotados sexualmente online, lo que también ha aumentado una demanda de material de abuso sexual infantil y también de tecnología que facilita la trata sexual de niños y niñas. Por lo tanto, ¿cómo se utiliza esta tecnología en relación a las víctimas, específicamente para reclutarlas? Bueno, utilizan tecnologías de la informática y la comunicación para identificar a las víctimas, explotan estas tecnologías para generar un abuso sexual, utilizan el Internet como un vehículo para conocer a los niños, para prepararse para un encuentro sexual, y luego se genera el delito. Y a pesar de que todavía se utilizan ciertos medios tradicionales para reclutar a los niños, los que hemos conocido por mucho tiempo, por ejemplo, las escuelas, las instituciones para menores, los terminales de buses, los centros comerciales, bueno, también sabemos que la tecnología ha hecho que se recluten a los niños en Internet. Y podemos ver que el Internet también aumenta tanto a los niños que están siendo traficados online y también el número de potenciales víctimas. Por lo tanto, es mucho más fácil que un agresor, que un cliente pueda comprar un niño dentro de su misma ubicación geográfica. Se hizo un estudio recientemente, un estudio hecho por Thorn, sobre la trata de menores doméstica, y se concluyó que el 25% de los encuestados que tenían publicidad online informaron que tenían más de 10 clientes por día en comparación al 14% que ocurría en la calle. Por lo tanto, el ambiente online ha aumentado radicalmente las posibilidades de trata de menores. Lo que podemos ver en este ambiente en particular es una especie de marketing online, donde los niños son los bienes, son los objetos que se venden. Por lo tanto, los traficantes pueden sacar la ventaja de estos servicios para publicitar servicios sexuales, para
trabajar con las víctimas en sitios web específicos, sitios web de scores, por ejemplo, y otras plataformas, por ejemplo, el marketing en redes sociales, los motores de búsqueda de redes sociales, etcétera. Y a pesar de que algunas de estas plataformas han cerrado, por ejemplo, Backpage.com, y han dejado también de publicitar servicios sexuales que involucran a menores, por ejemplo, Craigslist, hay sitios web y aplicaciones, por ejemplo, Doublelist, ClassifyAds.com e incluso Oodle, se han vuelto mucho más populares tanto por los explotadores como por los clientes. Así que recomiendo mucho, si les interesa saber más de esta área, la referencia que está ahí en la diapositiva. Y algo que también hacen estos ambientes online es ofrecer más posibilidades de pago, porque en todas las etapas de la trata, tanto del grooming, de la reclutación, donde se motiva a un niño a ser parte de esto, donde se le pagan cosas, se le paga la cuenta telefónica, se le ofrecen regalos, etcétera, o incluso gift cards para también pagar por distintos posteos en sitios web, etcétera. Existe también ahora una moneda completamente anónima para pagar por todo esto. Y lo que estamos viendo una vez más recientemente, lo hemos visto hace un tiempo, pero ahora se ha vuelto mucho más aparente, mucho más importante, es la producción de abuso sexual en streaming, donde ciertas organizaciones sostienen que es otra forma de trata sexual de niños y niñas y adolescentes, donde el abuso sexual ocurre de manera remota. Lo podemos ver en cuanto a la explotación sexual comercial, pero también en la coercitiva. Y las referencias al respecto existen hace mucho tiempo, así que simplemente voy a mencionar un estudio que se hizo por Ted de Som, que es de Holanda, y quizás lo conocen, pero Ted de Som es una ONG que trabaja en Holanda y desarrollaron un avatar de un niño, la foto del niño está ahí, Sweetie, que se utilizó como una especie de trampa, en el que este era un sitio web que se veía así, que se veía como que estaba vendiendo abuso sexual infantil en vivo, pero de hecho era un avatar que estaba hecho para esto, para atrapar de cierta manera a los clientes. Este era un niño que estaba viviendo en las Filipinas. Pero también hemos visto y ha hecho referencias a los informes que se publicaron en 2018, específicamente sobre el Watch Fund del Reino Unido, a ciertas tendencias en el abuso sexual infantil online, en la explotación sexual infantil online, que se habla principalmente de la distribución de capturas de pantalla de estos eventos. Y durante el estudio se identificaron más de 2.000 imágenes de capturas de video, y la mayoría eran imágenes, pero también habían ciertos videos. Había 93 instancias en las que era posible descargar capturas de video completas de niños siendo abusados sexualmente. Y gran parte del material del cual estamos hablando ahora eran imágenes de niños, niñas que estaban siendo abusados en el Reino Unido, no en un país de bajos ingresos, sino que se estaba produciendo en casa y se estaba registrando en casa. ¿Y por qué entonces son tan importantes estos crímenes? Bueno, sabemos, primero que todo, que la trata sexual de niños, niñas y adolescentes, tanto online como offline, tiene consecuencias físicas para los niños, heridas físicas como consecuencia de esta violencia sexual, incluyendo quemaduras o trauma anogenital, enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, pero también tiene efectos psicológicos, depresión, ataques de pánico, ansiedad, tendencias suicidas, estrés postraumático, daño autoinfligido y también efectos conductuales, como por ejemplo una conducta mucho más sexualizada. Así que estos crímenes que están migrando hacia un ambiente online tiene consecuencias en los niños y niñas. Y no son consecuencias que solo ocurren en un ambiente virtual,
sino que ocurren en su vida diaria fuera del Internet. Y utilicé el ejemplo de la trata simplemente porque es una forma más contemporánea de un abuso sexual y de explotación sexual. Pero es un tipo de crimen que no habíamos considerado tanto y no consideramos que ocurriese tanto online. Así que, bueno, quiero agradecer por darme el tiempo de hablar al respecto y estoy segura de que va a haber muchas presentaciones muy interesantes hoy que van a seguir esta breve presentación. Así que quiero desearles a todos un proceso de reflexión más profundo a la hora de hablar sobre el abuso, sobre la explotación de niños y niñas, y que pensemos sobre estas tecnologías que siempre están cambiando, que siempre están evolucionando y que ofrecen más posibilidades a que ocurran estos abusos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos en la distancia y luego le haremos llegar estos saludos a la profesora Estel Quayle, que ha compartido esta primera parte con cada uno de nosotros. Y continuando con esta idea de la conversación, queremos pedirle entonces ahora a Cristóbal, el profesor Cristóbal Guerra, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santo Tomás, que pueda continuar con este hilo de conversación. Cristóbal. Perfecto. Edgardo, ¿es posible que me dejes compartir? Es posible, sí. ¿Es posible? ¿O tengo que enviar una Dale, solicitud dale. formal? ¿Sí? Dale. Ya llegó el memo, así que puedes compartir. ¿Llegó? Llegó. A ver, voy. Bien, bueno, gracias por la invitación a presentar esto hoy día y también por la invitación a participar del libro y por el trabajo que implica coordinarlo. Yo también concuerdo con lo que se ha dicho, que es un tema bien relevante, poco estudiado, cada vez más afortunadamente, pero no hay mucha investigación. Y la investigación que hay es más o menos parecida, como que apunta a algunos puntos que ya sabemos. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero mostrarles hoy día es el resultado de algunos estudios chilenos que nada más que confirman lo que ha dicho Ethel recién a nivel internacional, pero que nos deja también planteado el desafío como profesionales, como académicos, como investigadores, como formadores, como padres o madres, de darle el siguiente paso, digamos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que eso es lo que queda pendiente y de alguna forma vengo a proponer. Eh, no voy a repetir mucho la parte introductoria, ya, porque ya quedó bastante claro recién. Simplemente decir que el Internet llegó para quedarse, ¿sí? Y afortunadamente, ya acá tampoco se trata de condenar el Internet como una herramienta maligna, sino que también reconocer que tiene un montón de beneficios. Sin ir más lejos, permite que hoy día estemos acá reunidos desde nuestras casas. De hecho, a nivel mundial, la penetración que tiene Internet es bastante grande. Acá ustedes pueden ver los países que están más en azul oscuro, son los países donde mayor acceso a Internet hay. Chile está al nivel de Europa, cerca de Estados Unidos, un poco más bajo que Canadá y que Australia, pero tenemos una penetración grande del Internet. Es una realidad. O sea, el mundo online es una realidad. Estudios chilenos nos muestran que esto es antes del COVID, esto es el 2016, el estudio de Pinto y González. Ya el 2016, el 85% de la población utilizaba el Internet diariamente, ¿sí? El 91%, también en esa fecha, el 2017, según el estudio de la misma Universidad Católica de Valparaíso, el 91% de los niños y adolescentes también lo utilizaba frecuentemente en esos tiempos, para hacer tareas escolares, el 80% para establecer redes de interacción, cerca del 80% también para jugar, para divertirse, que son las ventajas que tiene el Internet. Eh, Hoy en día, si no fuera por Internet, probablemente estaríamos más complicados incluso. ¿Ya? Estas son cifras de hace unos años atrás. Y también hay que hacer el punto aquí, que esto también tiene que ver, estas estadísticas, si bien son generales, representan una media, digamos. Y sabemos que en Chile el acceso a la tecnología también es distinto.
en muchos contextos de menores ingresos socioeconómicos, de ingresos económicos más bien, el problema es la falta de acceso, más que el exceso de acceso. Entonces, también yo hago ese contrapunto, porque también es fácil quedarse con las cifras macro, pero también acá en Chile tenemos distintas realidades que vale la pena al menos mencionar, ¿sí? Hecha esa aclaración, y Ethel también lo dijo muy bien, dentro del Internet, junto con todas estas ventajas, y que la idea es que democraticemos su acceso, para que todos los niños y niñas puedan atender a clase online tal como se fuera requerido, también están los riesgos. Y dentro de los riesgos, bueno, está la violencia de género online. ¿Ya? La violencia de género online, que de alguna forma lo que pudimos ver en las investigaciones que hicimos con el equipo de Edgardo, es que en el mundo online se reproducen las formas de violencia que están en el mundo offline. No hay formas de violencia tan nuevas. Entonces la violencia de género que se da fuera de Internet también se da dentro de Internet, por las razones que Ethel acaba de mencionar. Entonces, uno de los focos, el que yo también voy a centrarme, al igual que Ethel, tiene que ver con el abuso sexual online. ¿Dónde están estos tipos de abuso sexual online que también fueron previamente mencionados? Em, es difícil saber cuál es la magnitud de la problemática. ¿Ya? En la presentación que acabamos de ver se usaban bastantes datos duros respecto de la cantidad de fotos que hay en Internet, la cantidad de denuncias o la cantidad de materiales disponibles. Pero lo concreto es que la prevalencia es difícil de estimar. Es muy difícil de estimar. No sabemos a ciencia cierta qué tan grande es este fenómeno, ¿sí? Por distintas razones, ¿ah? Una de las razones importantes es la brecha generacional. Acá tenemos una población de niños, niñas, adolescentes que son formados en Internet, son nativos digitales. También yo veo gente joven no todos, ¿ah? Bueno, sí, la mayoría, el 95% gente joven, menos Edgardo y yo. Pero claro, hay brecha digital, por mucho que acá haya gente de 25, 26 años, los niños más pequeños tienen un bagaje tecnológico incluso mayor. Cuando hay brechas digitales entre niños pequeños y papás cuarentones, cincuentones, la brecha generacional es más grande. Entonces eso hace que también para los papás sea más difícil de ver. Y a lo mejor no seamos tan conscientes de que lo que pasa en Internet es algo grave. Aunque no me toquen físicamente, aunque no me peguen físicamente, lo que pasa en Internet igual es real. Y eso, por la brecha generacional, algunos adultos nos cuesta comprender. Y algunas autoridades también, y profesores, y profesoras, etc. Lo otro es que hay un bajo porcentaje de develación de estas situaciones. Tal como ocurre en el abuso offline, los niños, niñas, adolescentes tienden por distintas razones. Una de ellas que hemos encontrado nosotros es que la primera reacción de los adultos es castigar a los niños y quitarles, adivinen qué, el Internet. Que tú necesitas, que a ti te gusta, que es el Internet. Entonces, se agrega, digamos, a las dificultades de develación propias del abuso sexual esto de la brecha generacional. ¿Ya? Además, en un pequeño estudio que hicimos con estudiantes chilenos y de Escocia, encontramos también que los jóvenes y los niños, y hablo de los jóvenes y los niños porque también en los más grandes, los de 18 o 20 años, también se daba, esta falta de claridad respecto de qué es abusivo en Internet. El límite de lo abusivo, del coqueteo, del juego dentro de Internet es más difuso, incluso para los adolescentes más grandes, ¿ya? 18, incluso 20 años. Y además se ponía énfasis en que era mucho más fácil también acceder a lugares más peligrosos. Lo que estaba claro en estas investigaciones es que hay distintos tipos de víctimas. No solamente la víctima desvalida, vulnerable, con la caricatura de víctima de abuso que pudiéramos imaginar. También existe un perfil de víctimas de abuso que es este joven o esta joven más temerario o más temeraria que utiliza el Internet de forma un poco más imprudente. ¿Ya? Entonces tenemos distintos perfiles de víctimas. No hay una sola forma de clasificarla, lo que también complejiza el fenómeno, ¿sí? Lo concreto es que las investigaciones nos muestran que a mayor conducta de riesgo, mayor probabilidad hay de sufrir abusos online. ¿Y qué son las conductas de riesgo online? Bueno, las conductas de riesgo se dividen en dos tipos.
¿ya? Las conductas de riesgo que tienen que ver con ser más temerarios en Internet, esto es aceptar desconocidos en las redes sociales, conversar con cualquiera, dar datos personales, son conductas más temerarias. Y otra conducta de riesgo también es una conducta de riesgo más indirecta, donde el adolescente no hace nada que no esté de acuerdo a su etapa evolutiva, pero los agresores online se aprovechan de aquello. ¿Ya? ¿En qué forma? Por ejemplo, donde estos agresores online acceden a sitios que frecuentan niños, niñas, adolescentes. Y en esos sitios crean perfiles falsos. Entonces estamos hablando de una conducta de riesgo más indirecta porque el joven está, sin hacer nada malo, en un contexto riesgoso. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo un adolescente que busca una página con contenido pornográfico. ¿Ya? Es sabido que en la adolescencia hay más experimentación, entonces el adolescente evolutivamente está haciendo algo que es esperable que haga, que explore, pero es el agresor el que se mete a esas mismas páginas, a esos mismos chats, a captar a sus víctimas. Por eso es que es tan importante que como adultos estemos pendientes para que le demos contexto a los niños, niñas, adolescentes, para poder cuidarse en lo que a ellos les compete cuidarse, pero por sobre todas las cosas que nos permita a nosotros cuidarlos, porque a nosotros, a los adultos, a los que nos compete más cuidarlos, ¿ya? Por nuestra responsabilidad también evolutiva. Entonces acá tenemos algunas estadísticas chilenas. ¿Ya? Podemos ver que cerca del 33% de jóvenes de enseñanza media, en tercero medio, han buscado gente nueva, desconocida en Internet, para establecer algún tipo de aproximación más coqueta, más romántica. ¿Ya? El 40,5% han aprovechado chats de personas desconocidas, pese a que lo que más le dicen los adultos es no aceptes a personas desconocidas. ¿Sí? 73% han aceptado en sus redes sociales amistades desconocidas. Entonces tenemos también que acá hay un tema de educación. El joven, el niño, la niña, probablemente podría ser más selectivo en esto, ¿ya? Sobre todo considerando que este tipo de comportamiento, repito, se ha asociado a mayor frecuencia de ser victimizado a nivel online. Si vemos las cifras de el autorreporte de niños, de adolescentes chilenos, también está la misma muestra, jóvenes de alrededor de 17 años, se establece que el 51,6% ha sido expuesto involuntariamente a pornografía. ¿Ya? Eso también es una forma de abuso. Y acá no estamos hablando del joven que busca pornografía por su propio interés, sino que está en una página X y se le abre una página pornográfica de adulto o también puede ser pornografía infantil. ¿Sí? El 18% señala que alguien lo ha presionado o lo ha acosado para tener algún tipo de interacción sexual por cámara, por ejemplo. Acá no las estoy mostrando todas, obviamente. De hecho, este es uno de los artículos del libro, lo que muestra esto. Sí. Si les interesa, lo pueden mirar ahí. Simplemente para mostrarles que las cifras son igual preocupantes, ¿ya? De distintos tipos de agresiones sexuales. Ahora, respecto del género, y me apuro un poco para no demorarme más del tiempo asignado, eh, hemos visto que los varones ejecutan más conductas de riesgo, pero adivinen, las más victimizadas son las mujeres. ¿Sí? Y las personas LGBTI, también hay un alto porcentaje de victimización a nivel de mujeres y LGBTI, ¿sí? Pero mayor riesgo en hombres. ¿Qué vimos? Que los estudiantes que empezaron a utilizar Internet más jóvenes, habían algunos que habían empezado a utilizar Internet 3, 4 años, eran los que tenían mayor conducta adictiva a Internet, mayor frecuencia de uso. Y aquellos que tenían mayor frecuencia de uso eran los que tenían más conductas de riesgo, principalmente este contacto temerario con desconocidos. Y como ya les adelanté, los que más tenían conducta de riesgo eran los que más habían sufrido abusos sexuales. Ese es como el patrón. Y como les digo, esto es conocido, esto incluso es hasta obvio, hasta obvio. ¿Ya? Además encontramos que los estudiantes depresivos y con ansiedad social fueron los que usaban más Internet y los que se contactaban más con extraños, probablemente para compensar la falta de apoyo social en el mundo externo, el mundo offline. También eso nos lleva a la importancia de como adultos potenciar el balance entre la vida online y la vida offline. Respecto de los agresores, ¿ya? Que también tenemos un estudio chileno.
El tema del Internet también nos abre perspectiva de género respecto a los agresores. Tradicionalmente, la mayor porcentaje de agresores son hombres adultos en el abuso offline. Perdón. En el abuso online tenemos distintos perfiles de agresores. En este esquema tenemos estadísticas respecto del acosador, acoso sexual online. ¿Ya? Y tenemos el porcentaje de acoso que han sufrido niñas y niños. ¿Sí? Y el total, que es el que yo les voy a detallar para no alargarme tanto. Efectivamente, casi un cuarto de los abusos, de los acosos online son por parte de hombres adultos. Casi un 3%, como es la tónica, mujeres adultas. Ya no es tan frecuente. Pero fíjense en lo que pasa con los hombres menores de 18 años y las mujeres menores de 18 años. ¿Ya? Cerca del 38% de los casos de acoso, el agresor o el acosador es un hombre menor de 18 años. Y cerca del 15% es una mujer menor de 18 años. Lo que también nos lleva, como interventores, como investigadores, a entender también que los programas de prevención también deberían ir dirigidos a que los niños, niñas y adolescentes no ejecuten actos violentos en contra de otros, porque el Internet, el anonimato, también lo permite. Y como para ir finalizando, Edgardo, también solo repetir que las consecuencias, también hay datos que respaldan lo que decía Ethel, ya el abuso se asocia en muestras chilenas con depresión, autoagresión, conducta agresiva, eso es recurrente en las investigaciones que hemos hecho en Chile, lo que es una realidad. El tema es, y para dejar planteado el punto, necesitamos establecer estrategias de prevención y reparación. Hay un montón de estrategias, desde las basadas en la tecnología, la legislación, pero también hay estrategias que buscan que los niños, niñas y adolescentes regulen sus conductas de riesgo y reciban una orientación de estos padres, madres, adultos responsables que están llamados a protegerlos y que está esta brecha generacional. Lamentablemente, la evidencia nos muestra que la efectividad de estas intervenciones es parcial, es muy parcial, siendo súper benevolente con el juicio. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se genera mayor comprensión del fenómeno. La gente aprende que esto es peligroso, pero no cambia la conducta. ¿Sí? En el fondo es como una campaña para dejar el cigarro que haga que todos aprendamos que fumar es malo, pero sigamos fumando. Entonces, algo está pasando que entre el cambio, el insight y el cambio conductual hay una brecha importante, y no me refiero solo a Chile, sino que también a nivel internacional. Ahí tenemos una brecha importante, un desafío, donde lo que sí se ha demostrado que las estrategias de intervención debieran ser multinivel, debieran ser diseñadas en conjunto con los niños, niñas y adolescentes, sobre todo por esto de la brecha generacional, y deberían incorporar como agentes o focos de esa intervención a los mismos niños, niñas y adolescentes, a su entorno familiar, adulto, a su entorno escolar, adultos y pares. Esa es como la lógica, de forma que podamos potenciar también el apoyo social, que es una de las fuentes de prevención también más consistentemente reportadas en la literatura, en los estudios nacionales e internacionales. Espero haberme adecuado el tiempo, Edgardo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Cristóbal. Y bueno, el tiempo siempre, cuando uno aprende, el tiempo pasa bien, así que no hay problema. Bueno, para continuar entonces y también avanzando en esta parte, quisiéramos pedirle también ahora a la profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Católica Valparaíso, Adela Borg, que pudiera hacer compartir con nosotros sus reflexiones. Adela. Muchas gracias, Edgardo, y bueno, un saludo, he saludado de manera parcial, pero un saludo para todos y para todos ustedes. En este encuentro que de alguna manera nos convoca a una problemática muy compleja, ¿no?, en su configuración, pero que también tenemos que aquilatar en todo lo que se ha podido conocer y también en aquello que potencialmente podemos ir descubriendo juntos. Yo me voy a apoyar también, Edgardo, si tú me pudieras permitir. ¿Puedes compartir? Perfecto. Bien. Bueno, yo voy a arrancar desde un cierto lugar con todas las limitaciones que tiene y también producto de lo que fui observando en la producción de los autores y autoras, independientemente que yo escribí una breve reflexión, pero quisiera poner
en mi mirada en lo que fue los aprendizajes a través de este texto, ¿no? Una primera cuestión, ¿no?, es cómo poder tener presente, desde un punto de vista más sociocultural, los sistemas ideológicos con los cuales nosotros hemos sido formados, con los cuales hemos sido invitados, ¿por qué no decir también con los cuales hemos sido performados? ¿Por qué es tan importante la dimensión ideológica frente a cualquier fenómeno, pero particularmente frente a este fenómeno? En alguna parte, ¿no?, los sistemas ideológicos, ¿cierto?, pueden ser que estén bastante más atenuados o no conscientes, y justamente a fenómenos de esta envergadura vale la pena activarlos para hacerlos presentes, ¿no? El autor, el editor de este libro, es decir, el profesor Toro, nuestro amigo Edgardo, ¿no?, con la alegría que nos convoca a ser compañeros de trabajo y de ruta, él en su estudio utiliza el concepto de la larga duración, y justamente, ¿no?, a través de ese gesto que él realiza con datos históricos, nos mueve a pensar cómo en una parte, ¿no?, el tema de violencia hacia niños y niñas fundamentalmente ha sido y se ha sostenido sociohistóricamente. Es decir, que en realidad muchas veces nosotros tenemos un cierto asombro y un estupor, porque de alguna manera en su contrapartida y en su contrario, ¿no?, los niños y niñas aparecen como aquellos sujetos que tienen todo el cuidado, toda la protección y a los cuales no hay que dañar ni herir. Pero sin embargo, en la larga duración se advierte eso. Entonces, tener presente, ¿no?, la ideología nos permite buscar los eventos en la larga duración, es decir, en cómo hemos sostenido prácticas, ¿no?, predecesores, ¿no?, que de alguna manera han validado y sobre todo en el sistema ideológico han legitimado. Y cuando ciertas prácticas se legitiman, ¿no?, lo que pasa es que por algún mecanismo, que nosotros somos evidentemente responsables, pasamos de legitimar a legalizar muchas veces, ¿no?, y a pensar que eso es así, que no es posible de cambiar. Por lo tanto, hay una tensión entre esas formas de legitimación de prácticas y una forma en la cual, cierto, los sistemas jurídicos legales han actuado probablemente un poco a destiempo, para usar justamente un concepto que va a ser clave justamente en el enfoque de la larga duración. ¿Cuáles son las invariantes que ha tenido este fenómeno y en qué momentos también ha habido posibilidades de cambio y de transformación? En el texto, y a mí me parece que todos los autores, y no voy a nombrar de manera particular, pero sí hay una forma, y yo me ayudo aquí de la cinética de Matilde Pérez, una mujer, ¿no?, muy creativa y creadora que justamente su trabajo de la cinética la hace con materiales duros, con fierro, ¿no? Y sin embargo, ella se ocupó de que ese material mostrara posibilidades, mostrara fisuras, es decir, que mostrara ese ángulo en el cual, como hombres y mujeres sociohistóricamente, podemos transformar las condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el texto aparece de manera muy magnífica, y bueno, y Cristóbal tengo el gusto de conocerlo ahora también, ¿no? Todos los que trabajaron muestran la configuración de la violencia en sus distintos tipos, en sus clasificaciones, ¿no? Hay una presentación de tipo arquitectónica, si pudiéramos usar, para poder advertir cuáles son esos cimientos, cuáles son las formas procedimentales, y con Ethel al escuchar, ¿cierto?, veíamos, ¿cierto?, los modos en los cuales se va articulando una práctica, ¿no?, que de alguna forma genera violencia. A esta arquitectura, que es de alguna manera pesada, que es estructural, ¿no?,
también los autores en distintos artículos van mostrando un tipo de arqueología, es decir, van excavando para poder ver cuál es la urdimbre en la cual operan estos sistemas y que de alguna manera, de forma más simple, muchas veces pensamos en víctima y victimario, ¿no? Cristóbal hace un momento, ¿cierto?, lo decía, pareciera que nuestro lente, nuestra mirada tiene que ampliarse. Es decir, que en alguna forma hay microfibras y estas urdimbres o este tejido se sostiene soterradamente y de alguna manera a través de justamente los dispositivos tecnológicos se ha ido poniendo cada vez más sofisticada, ¿no? ¿Cómo poder entonces desentrañar eso para poder de alguna manera limpiar, ¿no? Como el buen trabajo de los arqueólogos cuando identifican, ¿no?, claves para vincularnos a nuestro pasado, ¿cierto?, y a nuestras construcciones que hemos hecho. Por lo tanto, justamente la dimensión estructural de la violencia, ¿no? Elena, con su sabiduría y con su derrotero en la vida, nos motivaba a pensar cómo hay violencias destructivas y violencias fundantes, cómo eso genera pliegues y a la vez produce repliegue, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, hay que mirar esa dimensión estructural porque en alguna parte, ¿no?, esa dimensión nos permite poder acceder para, en los vacíos que tiene todo sistema, toda institución, generar, ¿no?, esa fisura e incorporar los elementos para que las instituciones se vayan deconstruyendo, no solo en su forma, sino también en su lenguaje, en las formas como nosotros de alguna manera vamos naturalizando este elemento de la violencia y muchas veces vamos diciendo, bueno, esto es menos grave. Sabemos que tenemos que usar distinciones, evidentemente, y no todas las cosas son igual, porque justamente cuando pensamos que todo es igual, finalmente estamos más bien opinando y no analizando. Sin embargo, aunque existan figuras sobre lo gravoso, lo que sí tenemos que poner ese interés, ¿no?, por ese otro, ¿no?, por esos niños, niñas, mujeres, ¿no?, que de alguna manera están recibiendo y que se están normalizando producto de esta cadena informática y porque hay ciertas frases, ¿no?, que a veces repetimos sin mucho meditar, que si uno no está en las redes no existe, ¿no? Y de tanto repetirse, hay algunos que lo creen, ¿no? Y quizás eso es lo más complejo, ¿no? Cómo vamos incorporando de manera mecánica cuestiones que están en el ambiente. Otra cuestión estructural, y no sé si estará por en el auditorio, ¿no, Edgardo? En el artículo que nos sugiere Francisca Oyarzún, bueno, yo la recuerdo de pregrado, ¿no?, su gusto, su entusiasmo por Le Breton, ¿no?, cuando ella releva el cuerpo, ¿no?, y justamente nos invita a pensar, ¿no?, la estructura que tiene nuestro cuerpo y también mirar el cuerpo en distintos niveles, ¿no?, desde aquel cuerpo social, desde aquel cuerpo intermedio y desde aquel cuerpo de nuestros niños, niñas, mujeres, es decir, de nosotros como individuos, como sujetos. Hay una dimensión estructural en el cuerpo y también hay una dimensión estructurante, pero en ese cuerpo, ¿no?, la violencia queda marcada, queda a través de gestos, ¿no?, de movimiento o en su contrario de no movimiento. Los cuerpos rígidos versus los cuerpos plásticos, flexibles, que denotan la vida misma. Y en cambio en los cuerpos violentados, perdón, justo tenía que haber un ruido, entonces voy a...
mis disculpas, así funciona esto. Entonces, en esos cuerpos, ¿no?, es la profundidad de que también hay límites y hay fronteras. Por lo tanto, es una dimensión estructural, pero que también, justamente en ese gesto, como dice Deleuze, puede operar el despliegue momentáneo, y en ese despliegue se produce la fisura para poder entonces acompañar, producir procesos de intervención y de cambio. Por lo tanto, ahí todo el trabajo que yo advertía en los escritos que hacen los equipos de Paikadí, evidentemente hay una belleza y hay una ternura de pensar cómo, aún en esos cuerpos tan dañados, podemos hacer posible otros caminos, otras rutas y otros derroteros. Siguiendo en esta misma línea, me apoyo también en otra forma social, y es a propósito de este acto radical, ¿no?, y de la emergencia del no más, ¿no? No más violencia contra mujeres, no más abuso contra niños y niñas, y de alguna manera, ¿no?, nos recuerda cómo el trabajo de nuestra artista Lotte Rosenfeld, ¿no?, a través de estos signos y de esta simbología, ¿no?, y justo veía hace un momento a Carol Miranda, que hace muy poquito hizo un trabajo maravilloso sobre esto, de alguna forma los signos, ¿no?, del no más nos conectan al pasado reciente, ¿no?, en el caso de nuestro país, como ella a través de estas cruces, ¿no?, que las va instalando en las distintas ciudades de Chile y después en las distintas capitales del mundo, va denunciando la violencia política no sufrida por nuestro país. Entonces, de alguna manera, los signos que podemos ir mostrando para la denuncia pública nos remite a cómo también lo que hoy día usamos como soporte, en realidad también es parte de una herencia cultural, es parte de aquellos y de aquellas que hicieron algo para ir denunciando las distintas violencias situadas sociohistóricamente. Volvemos entonces al concepto de la larga duración, cómo a través de eso vamos siendo encadenados, ¿cierto?, por las generaciones anteriores, y ellas nos permiten, ¿no?, abrirnos a poder hacer innovaciones y a participar activamente para justamente generar este principio de colaboración, ¿no?, como algo que en algún minuto sirvió para una coyuntura y una contingencia, hoy día nos puede servir para la denuncia de esta violencia, ¿cierto?, hacia niños, niñas y hacia mujeres. Y finalmente, quisiera apoyarme en los trabajos de Roser Bru, ¿no? También una mujer, ella no chilena, sí catalana, pero nacionalizada chilena, que de alguna manera, a través de sus litografías, de sus trabajos, este mural, para que ustedes lo sepan, es un mural que está en la ciudad de Coronel, ¿no?, en una escuela, en un liceo público, ¿no?, y que ella tempranamente recorrió nuestro país porque se sintió muy agradecida por la acogida que le hizo nuestro país cuando ella de muy pequeña llega en el Winnipeg. Roser o Roser, depende quién se lo diga, ¿no?, dedicó mucho de sus energías para poder hacer y poner a niños y niñas como un lugar central, ¿no? Y de alguna forma, ¿no?, ella recreaba, y probablemente en esta imagen, ¿ah?, ella lo que hace en la fachada de este liceo es tratar de identificar todas las posibilidades que tienen nuestros niños y niñas. Cómo la sociedad, a través del sistema educativo, ¿no?, pero también a través de los otros sistemas en los cuales nosotros nos insertamos, podemos ir generando nuevas posibilidades y, por lo tanto, advertir a tiempo, oportunamente y de forma decidida ese no más, ¿ah?, de abuso
ese no más de uso y abuso, ¿no?, de los sistemas y los soportes online, cómo nosotros tenemos y no tener complejo de regular, ¿no?, aquel uso que hacen los niños muy pequeños y tener una injerencia y sin por eso pasarlos a llevar. Es decir, en el fondo, hacia los niños y niñas solo nos cabe la ternura, como decía Gabriela Mistral, otra gran mujer, ¿no? Pero sin embargo también nos cabe ese cuidado, esa forma no tutelada, pero sí de afecto y de acompañamiento, ¿no? Me gustaría también mostrarles otra litografía de Rosser, ¿no? Ella tempranamente, antes que la política pública en Chile dijera mujeres jefas de hogar, ella había advertido, ¿no?, todo el trabajo de las mujeres campesinas, obreras, ¿no?, que de muy temprano en nuestro país habían generado formas de apoyo a lo que era la economía familiar, ¿no? Lo que hoy día se dice como la economía del cuidado. Bueno, tempranamente el arte había generado esa posibilidad. Por lo tanto, a través de estas formas sociales más artísticas, me gustaría ir cerrando solamente con dos comentarios. De género, la violencia hacia niños, niñas y hacia mujeres, pero también la violencia entre nosotros, adultos, hombres y mujeres como sujetos históricos, es importante no solo meditarla, sino que también saber cuáles son nuestras propias formas en las cuales cada uno, como individuo, pero también como institución, podemos estar realizando. En alguna parte, ¿cierto?, poder hacer esa pausa, ¿no? Este tiempo y las plataformas, por qué no decirlo, han agudizado una vida acelerada. Y en alguna forma, ¿no?, tenemos que volver a aquilatar el tiempo, ¿no? El aroma del tiempo, como dice bien Han, ¿no? Hay otra exalumna de Magíster, ¿no?, Javiera, que también ella hizo un trabajo magnífico, ¿no?, sobre Han. Y cierro esto diciendo que este tiempo tan acelerado solo podemos, aquellos que tuvimos posibilidad, aunque sea de manera muy minúscula, agradecer a Edgardo, nuestro compañero, al profesor Toro, por esa forma de estar en el mundo, por esa forma de darse todo el tiempo para los otros, para construir pensamientos densos de forma interdisciplinaria y para poder producir obras. Cada vez que alguien escribe algo, hay algo de su vida que ha dejado en ese texto. Solamente agradecimiento y, una vez más, mis deseos de los mejores de los éxitos para ti, Edgardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela, bueno, por tu presentación, que siempre nos hace pensar y a ver dónde nos llevan esos pensamientos, ¿sí? Y también por tus palabras que son generosas, cariñosas, de todo este tiempo que nos acompañamos, ¿no?, como colegas y amigos. Así que, bueno, dar las gracias a Cristóbal por su presentación, a Adela, a Ethel en la distancia. Ojalá que su viaje esté siendo pertinente, bueno, adecuado, llegue bien a donde va. Y quisiéramos entonces en esta última parte, estos rato que nos queda, dos cosas, ¿no? Compartir muy brevemente, espero que vean ahí, ahora ya más formalmente el índice, pero a través del índice, poder como, estaba pensando en la palabra, ¿no?, cuando se hace un lanzamiento de los libros, ¿no? Y como estamos ahora en la Olimpiada, ¿no?, esto de lanzar cosas, balas, ¿no?, la gente que se lanza también, bueno, pero aquí más bien es como poner en circulación este texto que de todas maneras no hubiera sido posible sin la generosidad y sin el auspicio y el trabajo de todas aquellas y aquellos que fueron autoras y autores de este texto.
Y solo para ser muy breve, ¿no? Este texto es producto de una colaboración de muy larga data, ¿no? Con la ONG Paicaví también y con otros compañeras y compañeros de ruta y de investigación, que a propósito de una cuestión muy particular, año 2019 hicimos un pequeño estudio, ¿no? Un grupo ahí, conformamos ahí un grupo entre la universidad, nuestra Escuela de Trabajo Social, ¿no? Que también hace un gran soporte para todo este trabajo, ¿no? El grupo de estudios de niñez, un consorcio entre la Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Psicología de Playa Ancha, de la Universidad de Playa Ancha y de la Santo Tomás, la ONG Paicaví y la Universidad de Edimburgo. Y a propósito de eso pudimos hacer un pequeño estudio, ¿no? Financiado también por la universidad, para poder ir imaginando cómo se estaba dando esta violencia, ¿no? Producto de ese trabajo, ¿no? Empezamos a ir ampliando grupos de investigación, pequeños grupos de investigación, muy en vínculo, ¿no? Contra todas estas ideas de que la universidad está en algún lugar lejano, en algún Olimpo lejano, no, colaboración de mucha horizontalidad y de mucho respeto mutuo, ¿no? Con ONGs y grupos que también, y profesionales, hemos ido conformando diferentes grupos de trabajo, y producto de esa investigación surgieron, bueno, algunos artículos que hemos trabajando y este libro, ¿no? Y en ese recorrido de ir presentando la investigación que hicimos, también pudimos conocer a otras personas, ¿no? Y todo el primer capítulo, si ustedes ven ahí, es producto de eso, ¿no? De pensar en qué contexto se da la violencia. Y en esa presentación que pudimos hacer en una conferencia sobre tecnología y sociedad, conocimos a Patricia Peña y Alejandro Mella. Patricia Peña es una profesora de periodismo de la Chile, y el profesor Alejandro es de ingeniería informática de la Católica de Temuco. Y los invitamos a que escribieran, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Internet? ¿No? Redes sociales, pero no, más bien son plataformas comerciales con modelos de negocio. Lo virtual, como una simulación de la realidad, pero aquí hay pura realidad, materialidad, ¿no? O sea, para que estemos acá necesitamos materialidad también, y hay realidad, no hay simulación. Luego también invitamos a dos, ahora trabajadoras sociales, pero en ese momento eran estudiantes tesistas que desarrollaron su investigación sobre, justamente sobre emprendimientos en Instagram, ¿no? Que pudieran, ellos desarrollaron un capítulo bien interesante sobre la cibercultura y las invitamos a que pudieran escribirlo para el libro. Y también, justamente, como ustedes ya han visto de manera fabulosa, ¿no? Le pedimos a Adela que pudiera hacer un contrapunto, ¿no? Para desnaturalizar esto que aparece como obvio, lo online, estar conectado, en línea, navegar, ¿no? Y eso es lo que aparece ahí. Y luego, ¿no? Hicimos como una conversación sobre las violencias, ¿no? Y ahí pudimos incorporar, bueno, como decía Adela, un texto que ella escribió hace un tiempo, Elena de la Aldea, una gran compañera y amiga, ¿no? Que nos pone un punto sobre la violencia. Participé con un pequeño artículo justamente sobre esta dimensión más histórica de larga duración sobre la violencia para entender cómo se conecta esta manera particular de violencia. Un poco esto que hemos visto de Ethel, ¿no? Que nos pone un poco en una visión más global sobre la violencia online. En ese momento, ¿no? Francisca justamente era nuestra ayudante de investigación y desarrolló una sección que es muy interesante porque sitúa de manera muy pertinente lo que pasa en Chile en relación a la violencia de género. Y luego el equipo tratamos de decir en una muy apretada síntesis qué es lo que fuimos aprendiendo a partir de la investigación que hicimos tanto con jóvenes, ¿no? En términos de una autoetnografía que ellos realizaron sobre sus propias redes sociales, y con profesionales y equipos escolares de Valparaíso. Bueno, luego Cristóbal y su equipo de trabajo, ¿no? Pudo presentarnos algunos de los datos también que presentó hoy día sobre justamente de la prevalencia. Valeria, una gran compañera también de Paicaví, compartió una reflexión sobre qué significa estar en línea, ¿no? Un poco en este contrapunto de que nosotros navegamos, pero hay otros que están en línea, sobre todo los jóvenes. Le pedimos a Stuart Allardyce, que es trabajador social, ¿no? Que nos contara, ¿no? Cuál es la experiencia que ellos tienen de prevención, muy sugerente, porque tiene que ver con un trabajo que hacen justamente con adultos que usan y consumen imágenes abusivas sexuales. No todo un trabajo preventivo, pero con comillas, los posibles agresores, ¿no? Muy interesante. Y finalmente, para cerrar el texto, ¿no? Le pedimos a Paula Lobos, psicóloga de la ONG Paicaví, una gran mujer, una gran profesional, ¿no? Y una compañera de vida, ¿no? Que pudiera también compartir esa reflexión que ella hizo sobre los espacios públicos, el ciberespacio, y cómo eso circula, ¿no? Como un lugar de circulación para niños y jóvenes, ¿no? Eso en general el texto, ¿no? Es un texto, digamos, de alguna manera introductorio, pero reflexionado.
¿sí? Y la idea es, más que decir las cosas, es poder ayudarnos en diferentes instancias a poder pensar en voz alta sobre aquello que queramos hacer en el tema de la violencia de género online. Dicho eso, nos quedan más o menos unos 20 minutos y la idea es que podamos, hay algunos de los autores acá presentes, ¿no? Y queríamos abrir la palabra para comentarios, consultas, ¿no? Hay algunas cosas que creo que están en el chat también, algunas preguntas, si la pueden decir en voz alta o si no, los buscamos y los leemos. Pero aquí tenemos al menos, dijimos hasta las 11, ¿no? Para también no abusar de los tiempos, pero usarlos bien. Entonces, abrimos ahora un espacio y yo voy a tratar de coordinar eso. Así que ustedes abren sus micrófonos nomás, ¿no? O levantan su manito, no sé, cómo funciona mejor. Comentarios o preguntas a los autores. Hola Edgardo, ¿qué tal? Hola Marta. ¿Cómo estás? Nada, este es un más que nada un comentario hacia Adela que, bueno, primero de todo que enhorabuena por la presentación, ha sido súper estimulante. Y yo me preguntaba un poco cuando hablabas sobre todo en el comentario final que hablabas de violencia, ¿no? De cómo podemos hablar de las distintas violencias subjetiva, objetiva, ¿no? Y sistémica que habla Zizek. A mí me recuerda un poco ¿no? A esto, en plan, ¿tú consideras que la violencia de género es siempre objetiva porque se ve o hay otro tipo de violencia también presente? Gracias Marta por tu pregunta, tu reflexión. Bueno, en alguna parte, ¿no? Y por eso siempre me ayudo con algunas formas sociales y bueno, y ahí me ayudan, ¿cierto? Como estos trabajos más desde otros registros, ¿no? Que es como el arte. Bueno, yo tengo la impresión de que los sistemas jurídicos requieren las conceptualizaciones, las disciplinas requieren, pero tengo la impresión, Marta, que estamos nosotros compelidos, obligados, pero además tendría que ser casi como muy, así como nos gusta decir que algo es natural, que lo objetivo y lo subjetivo cada vez tienen fronteras poco claras, ¿no? En el sentido de que, por lo menos, sí hay que definir cuestiones que son objetivadas, ¿no? Que son objetivadas por un tiempo, que a mí me permiten, como en la vida en común, ordenar y poder interactuar. Por lo tanto, hay ciertas cosas que las definimos, pero como la vida nuestra tiene un soporte existencial profundo, claramente la dimensión subjetiva es una dimensión que nosotros, y particularmente, bueno, nosotros cuando digo en la formación universitaria tendríamos que tener 3 veces muy presente para evitar segmentar y fragmentar. Es decir, muchas veces, ¿no? En un tiempo distinto, como yo soy una profe vieja, senior, entonces yo puedo decir, la cachetada estaba como incorporada, ¿no? De padres hacia hijos. Y sin embargo, los relatos que uno puede advertir es que muchas veces fueron las palabras más dolorosas que esa cachetada. Hoy día sabemos que ni uno ni lo otro, ¿no? Pero justamente cuando a mí me hacen una denostación, puede ser de carácter eminentemente, comillas, subjetiva. Entonces, Marta, yo creo que lo que tú nos invitas, y por eso es tan interesante, es eso, a evitar separar. Hay necesidades disciplinarias, hay necesidades jurídicas, sobre todo en el tema jurídico, pero piensen cómo también todas las disciplinas, las ciencias sociales, eso hay que decirlo, hemos contribuido contundentemente para poder justamente evitar que en el caso de los niños, cuando tenían que ir a tribunales, no se les revictimizara. Y eso es una valoración de lo subjetivo, ¿no? Y además que hoy día también no hay que darle, como decía cierto Hegel, lecciones a la historia con los ojos de hoy, pero hoy día es evidente que nosotros tenemos que darle un lugar importante a la dimensión subjetiva, porque ella también se soporta en las condiciones materiales de existencia.
Es decir, tampoco es que la subjetividad es autónoma aparte. Entonces, a mí me parece que en ambas hay que poner mucha atención y las disciplinas probablemente tenemos que crear más instrumental para que eso que aparece no medible exista y tenga realidad, ¿no? Recuerden esa gran disputa, lo que no está en palabras no existe. Sin embargo, hay muchas cosas que no hay palabras y existen. Así que eso. Gracias, Marta. No, gracias a ti, Adela, de verdad. Edgardo, Y Teresa. Sí, hola, un gusto excelente, de verdad, ha sido un espacio muy enriquecedor. Los felicito y quisiera hacer un comentario, pero a la vez una pregunta a Cristóbal. Me llama la atención cuando tú mostrabas la cifra de estos victimarios. Hoy día sabemos que, bueno, producto de la pandemia y todo lo que pasa, el contacto 100% es a través de las redes sociales, hasta las cosas más básicas, nos movemos hoy día todo por internet. Pero me llamó poderosamente la atención la cifra que tú hacías de estos victimarios jóvenes, y hombres y mujeres. En forma habitual nosotros, los que vemos los temas de maltrato, sabemos que en violencia de género, sexual, siempre el porcentaje mayor son hombres y mucho más grandes que las víctimas. ¿Tú crees que esto es un fenómeno en el tiempo, es producto de la pandemia, o es algo que viene, digamos, por las conductas a lo mejor de aprendizaje de violencia en los colegios, en la familia, y hoy día solamente se está visualizando? Eso, un abrazo a todos y muchas gracias. Oye, qué pregunta, qué difícil la pregunta. No. A ver, yo creo que estos datos son de antes de la pandemia, son de antes de la pandemia. Y si bien es cierto, es una forma de violencia online específica, es acoso, insistencia, acoso sexual online. Yo también creo que se puede extrapolar a otras formas de violencia. Pero ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo? A propósito de lo que dice Adela, que de lo visible o lo invisible. Yo creo que Internet entrega una oportunidad para que se haga más visible el acoso o la violencia cometida por grupos de personas o individuos que antes no se notaba. ¿Sí? Es más fácil para cualquiera mandar ahora mismo por chat alguna cosa pesada para cada uno de nosotros. Es muy fácil googlearnos y buscar nuestras redes sociales y atacarnos por las redes sociales. Entonces, no es tan raro. Ahora, sigue habiendo un alto porcentaje, cerca de un cuarto, donde los agresores son hombres adultos, ¿ya? Lo que llama la atención son los menores de edad, de 18 años, hombres y mujeres. Pero también nos muestra que el agresor no se despierta a los 25 años siendo agresor. Hay un proceso, hay algo que esta persona que agrede va aprendiendo de la vida. Entonces, de alguna forma, esta estadística nos muestra eso, po, y nos alerta respecto a que tenemos que prevenirlo. Y es tarea de todos prevenir la violencia. La violencia, es súper cliché lo que voy a decir, pero es tarea de todos prevenir la violencia y la violencia de género. Yo como papá, que tengo dos hijos, un varón, una niña, tengo que con ambos preocuparme no solo que no sean agredidos, sino que tampoco agredan. No sé si te respondo, pero bueno, a lo mejor podemos construir juntos la respuesta. No, sí, perfecto, muchas gracias. Claro. No sé si hay comentarios, consultas. Bueno, Osiris, dale, tienes que... Gracias. La verdad, lo primero, agradecer a todos, hombres, mujeres, seres humanos, todos. Y quiero partir de lo que dijo Claudio. Es tarea de todos prevenir la violencia, es tarea de una sociedad, es tarea de un Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de la nación, es tarea del gobierno, es tarea de la educación. 40 años educadora, no es de hoy día que existe la violencia existe desde el aula, desde el hogar, porque aquí se habla, es tarea de todos, pero ¿cómo va a prevenir la violencia un hogar en que ni siquiera tiene, ¿verdad? En que hay ignorancia, disculpando la expresión, no lo hago en un sentido descalificativo.
No, una ignorancia como una realidad que hay que absolutamente esclarecer a través de la educación, a través de la contención. Es una sociedad entera que estamos, ¿verdad?, en deuda. Yo creo que espacios como este, donde se visibiliza la violencia, donde se la hace no algo natural en un sentido no lingüístico, sino que como que ocurre, y no estamos nosotros trabajando a favor de ella. No hay ni en la justicia, ¿no es cierto?, ni en la construcción de ambientes que se supone van a contener, y al revés, allí mismo después son ambientes en que se gesta la violencia. Yo creo que este tema debe permear no solo las capas sociales, sino que las estructuras. Por eso a mí yo agradezco todo, pero la verdad, como maestra, yo fui profesora de castellano, y yo trabajé con las artes, con la música, con la filosofía, integrando. Y agradezco a Adela, porque la Roser Bru para mí es una mujer extraordinaria, llevar a las niñas al paseo, conociendo su ciudad, a tantas cosas. Bueno, o sea, pueden hacer tantas cosas maravillosas a través de la gestión del educador. Por eso, simplemente agradecer. Estoy feliz de haber estado, pero creo que la tarea es titánica, y cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo para colaborar en la apertura hacia esta realidad. Y como dije antes, yo fui formada en un hogar donde sabía que el gobierno se hacía cargo, era Estado, y se hacía cargo de la nación. Y al hacerse cargo de la nación había que formar a un ser integral, ¿verdad? Un ser que fuera capaz de salir adelante en una sociedad con con todos los desafíos, pero para ello entregar las herramientas que permitían construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Yo quisiera un poquito. Dale, Mirta. Muchas gracias, Osiris. Mirta. Mi hija tiene 16 y hace pocos, 2 años atrás, la vi sacándose una foto con la lengua afuera. Yo trataba de explicarle el sentido de la lengua, pero dije, más adelante lo va a entender bien, pero no es el momento ni el modo de sacarse fotos. Y ayer me estaba mostrando una danza, bonita la danza, pero la música era reggaetón, y también traté de explicarle. Pero ella tiene todo un discurso ahora, así que me está costando. Pero muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mirta. Bueno, es la idea de la conversación, ¿no? Algunos hablan de eso, que hay que volver a la conversación cara a cara, de tal manera de poder justamente aprender y compartir, ¿no? Y ese es un movimiento que tenemos que hacer en el mundo adulto, de aprender también de esas tecnologías. Patricio, qué gusto ver que estás ahí. Patricio, parece que levantó su mano. Dale, Patricio. Patricio Carriel. Tienes que sacar tu micrófono. O sea, no sacarlo, sino que prender tu micrófono. ¿Me escucha? Ahí sí, Patricio. Sí. Hola, buen día. Gracias. A mí me quedó dando vuelta esta cuestión de que si bien había prevención respecto a estos temas, no sé, en los sistemas educativos principalmente, o no lo sé en la actualidad, pero en la presentación hablaba se me olvidó el nombre de ese hombre que estaba hablando delante, pero sin embargo había poca transformación o poco cambio respecto de la situación, ¿no? De esta situación de violencia generalizada. Y entonces yo lo que poco que he leído por ahí de algunas cosas es que el conocimiento como de la actualidad no transformara, como que supiéramos en Occidente por lo menos, supiéramos algo, pero no pasara nada finalmente. Sabemos que, no sé, por decir algo simplón, el azúcar refinada hace mal y sin embargo seguimos consumiendo azúcar. Entonces
respecto a eso, ¿qué ustedes han visto como una potencialidad que pueda ser mucho más transformadora a la hora de hacer alguna intervención respecto de estos temas? Gracias. Y te doy el pase porque tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Sí, Patricio, es cierto y es un poco frustrante. Ahora, claro, tal como en el azúcar pasa eso. Ahora, el Internet tiene la diferencia que el Internet también hace bien. Sí, también hace bien y hace bien que los niños bailen y que escuchen la música que les gusta y que el tema es, claro, que hace bien y hace mal de repente, como el azúcar también. Es complicado. Ahora, ¿qué dice la literatura? No es mucho lo que se ha hecho, pero la mayoría de las intervenciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes han sido desde la perspectiva adulta. Falta participación, falta co-construir las estrategias preventivas dándole voz a los principales involucrados en este caso, que son niñas, niñas y adolescentes. Principales involucrados de distintos roles. Puede ser desde víctima de algún tipo de violencia de género, puede ser, como veíamos también, desde un rol más de acosador o de molestar a otro, o como testigo, o como recipiente de una revelación. Porque también se ha demostrado que los pocos niños, niñas que cuentan, se lo cuentan más amigos. Entonces, tenemos que asumir que estos niños, niñas, no solo conocen mucho de Internet, tienen mucho que decir y además pueden asumir un rol distinto. ¿Cómo le damos voz para hacer estrategias de prevención más a la medida con ellos, no para ellos solamente? ¿Sí? Una lógica no de objetivarlo, sino que destacar su rol de sujeto. Y ahí yo sé que el Edgardo está con algunas cosas en mente bien, bien interesantes. Adelante, Edgardo. Gracias, Cristóbal. Está absolutamente caído. Lo que pasa es que ahora estamos con este mismo grupo y otros grupos estamos partiendo de nuevo un piloto, un pequeño proyecto que es el diseño, en el fondo, y pilotaje lo hemos llamado así, diseño y pilotaje de experiencias de uso seguro y responsable del Internet y prevención de violencia. Y la apuesta que estamos teniendo, ¿no? Hay varios grupos que están trabajando en paralelo, Cristóbal con un grupo de estudiantes que está con el espacio con estudiantes secundarios. Luego tenemos un grupo donde está Carolina Díaz, sé que está por aquí, y Blanca Caguanave, ¿no? Trabajando con equipos profesionales. Y el equipo del foro virtual, ¿no? Está Javiera, veo también está Antonio, Michelle, van a trabajar con apoderados y estudiantes. Y la idea es, la apuesta en el fondo es construir con ellos formas de prevención o de promoción intrageneracional, no intergeneracional. Entonces, de su grupo dirigido a su grupo. Entonces, de estudiantes secundarios para estudiantes secundarios, de equipos escolares para equipos escolares, apoderados para apoderados, y equipos profesionales para equipos profesionales. Vamos a ver tenemos este semestre para trabajar eso, con un financiamiento de la universidad también, y queremos ver esa apuesta, ¿no? Para ponerlo en juego también con las otras apuestas que hemos visto que son más intergeneracionales, ¿no? Es un poco un trabajo que ya partimos, ¿no? Con los equipos de trabajo. Nos quedan 3 minutos. No sé si hay alguno de los autores que está presente quisiera decir algo también. No sé si quiénes están, o si alguien quisiera hacer un punto. 2 participantes levantados. Claudia. Por ahí estoy. ¿Me veo? No sé si me escucho también. Claudia, ¿cómo estás tú? Sí. Bien, bien. Saludo a todos. Veo hartas caras conocidas y me da mucho gusto eso desde acá de Codegua, con un día nublado. Nada, solo agradecer en realidad la exposición. Hoy día, bueno, hay algunas personas que hoy día estamos asumiendo algunos desafíos territoriales y me parece muy, muy, muy interesante el hecho de que pongamos en tapete esto. Creo que es una oportunidad, porque se ha globalizado mucho el uso de Internet. Acá, bueno, con todo este tema de la pandemia, acá en Codegua, por ejemplo, manejamos una plataforma virtual y efectivamente el tema de la violencia en sí ya es bastante invisibilizado, también por estas dinámicas rurales también que dificultan a veces la posibilidad de visibilizar muchas cosas, pero por eso planteaba que esto también es una oportunidad de entender. Me gustó mucho eso de que en el fondo no deja de estar presente las situaciones abusivas, el tema de la violencia en las plataformas, y es importante ponerlo en la mesa. Y en ese sentido creo que hoy día me voy con una tarea,
como presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de mi pueblo, de comenzar a influir y a instalar estos temas, porque tienen que ser abordados. O sea, si ya cuesta develar situaciones abusivas, no hay que pensar que no generan sintomatología por solamente el hecho de ser internet, porque pareciera ser una realidad paralela, que en la medida que la apago ya no existe, y eso no es así. Es interesante eso que se ha puesto hoy día, que en el fondo igual tiene unas repercusiones y hay que visibilizarla. Acá hay una tarea titánica, como decía una compañera allá, pero me voy con esa potencialidad de lo que aquí se está instalando, porque como bien decía Cristóbal, creo. Mamá, allá, mamá. Ah, sí, pues allá. Tengo que ir para allá. Como bien decía él, claro, el Internet tiene muchas cosas negativas, pero también ofrece la posibilidad de poder instalarla. De hecho, acá colectivos feministas se han emergido y han puesto en la mesa temas de violencia de género, y es una tarea que ha sido facilitador, digamos, en las condiciones también en las que nos encontramos. Así que solamente mencionarle que a propósito de su exposición, me llevo muchas tareas para instalar en la mesa y poder ampliarla a los espacios rurales, territoriales, y que comiencen a visibilizarse. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Claudia, concejala de Codegua, que salió concejala a pesar del video que le enviamos, pero bueno, eso sí, es un gran logro solo de ella. Sí, fue con ese yo creo. Bueno, quisiéramos agradecerles varios que nos han acompañado, que se han ido estudiando, Lisette, que está en Edimburgo, Cristian, que está ahí en Rapa Nui también, y cada una, bueno, Marta, que está allá en España, y cada una desde sus lugares, ¿no? De sus casas, oficinas, agradecer. Tal vez solo para ir cerrando, quedarnos con una idea, es bien interesante Steven Pinker, ¿no? Un psicólogo, un investigador americano, que dice que en el fondo tiene un libro bien interesante, ¿no? Sobre los ángeles que llevamos dentro, creo que sería un poco la versión. Y él dice que habla de una cuestión que es positiva, que él históricamente muestra que es el declive de la violencia, ¿no? O sea, desde su punto de vista, y yo lo comparto, estamos en la mejor época de derechos humanos, de respeto, de menos violencia. Y esto que estamos haciendo, ¿no? A partir de esta conversación, el cuidado es una novedad histórica. Por lo tanto, estamos creando eso, estamos creando novedad histórica. Cuidar, proteger, acompañarnos, respetar los derechos humanos. Por tanto, estamos en un muy buen pie, ¿no? A pesar de la dimensión histórica de larga duración de la violencia, estamos en un momento mejor. Y a propósito de eso, entonces, queríamos compartir hoy día, esta mañana, ¿no? Este libro, que siempre es un artefacto, para los que nos gusta el libro, un artefacto maravilloso, pero sobre todo las ideas, ¿no? Las ideas que ahí circularon. Y quisiera cerrar con un poema que se llama Idea, de Alejandro Turis, que dice: hay que tener agallas para pararse a la sombra de un grande. Nunca nadie ha dicho que susurrarle al viento sea fácil. Con eso entonces queríamos cerrar, agradecer de nuevo a Ethel, agradecer a Adela, agradecer a Cristóbal y a cada una y a cada uno de los autores que están en el libro. Ahí apareció donde pueden adquirir el libro. Y bueno, nos veremos hasta la próxima actividad que seguro vamos a organizar. Gracias a todas las amigas y amigos que nos han acompañado y nos veremos hasta la próxima ocasión.